Un rey poderoso no podía dormir. Una visión lo atormentaba cada noche. Una estatua colosal hecha de oro, plata, bronce, hierro y barro se alzaba ante él, y una piedra misteriosa caía del cielo para destruirlo todo. Lo que parecía un simple sueño, en realidad era una profecía que abarca desde el nacimiento de los imperios antiguos hasta el fin del mundo. Hoy revelaremos uno de los misterios más profundos de la Biblia, el sueño de Nabucodonosor y la profecía de Daniel. En el siglo VI a.C., Babilonia era el centro del mundo conocido, una ciudad amurallada con templos grandiosos, jardines colgantes y riquezas que parecían no tener fin. Sus murallas eran tan anchas que sobre ellas podían correr carros de guerra. Sus puertas, recubiertas de bronce, inspiraban temor y respeto. En medio de ese esplendor reinaba Nabucodonosor, un monarca absoluto cuyo poder nadie se atrevía a desafiar. Su nombre era pronunciado con reverencia y su palabra era ley. Pero una noche, mientras dormía en su palacio de oro y mármol, algo lo perturbó profundamente. Había visto un sueño tan vívido, tan aterrador, que al despertar su corazón latía con miedo. No era un simple mal presentimiento, era como si el universo entero le hubiera hablado en imágenes. Convocó de inmediato a sus magos, astrólogos y sabios, exigiendo lo imposible. No solo la interpretación, sino que le dijeran qué había soñado. El rey, dominado por la angustia, sabía que si alguien realmente tenía conexión con lo divino, podría revelar lo que su mente había visto. Pero ninguno pudo. La corte de sabios, expertos en estrellas y encantamientos, guardó silencio. El rey, furioso, dictó sentencia de muerte para todos ellos. Y así, en un solo decreto, la sabiduría de Babilonia estuvo a punto de ser aniquilada. Pero entonces apareció un joven hebreo, un cautivo en Babilonia llamado Daniel. No era un noble, no era un mago, no era un adivino, era un exiliado, arrancado de su tierra por las guerras de Nabucodonosor. Sin embargo, Daniel tenía algo que ningún sabio babilonio poseía, una conexión directa con el Dios Altísimo. Con humildad pidió tiempo, y junto a sus amigos oró durante la noche. Y en visión, el misterio fue revelado. Cuando se presentó ante el rey, sus palabras fueron firmes y claras. El secreto que el rey demanda, ni sabios ni magos lo pueden revelar, pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios. En ese instante, todo cambió. Daniel no hablaba como un esclavo temeroso, sino como un mensajero del cielo, y comenzó a describir el sueño con precisión. Tú, oh rey, mirabas, y he aquí una gran estatua. Su aspecto era terrible, imponente. La cabeza era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y mientras contemplabas, una piedra fue cortada, no con mano de hombre, e hirió a la estatua en los pies de hierro y barro, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro, el bronce, la plata y el oro, y todo fue como paja que lleva el viento. Mas la piedra se convirtió en un gran monte que llenó toda la tierra. El rostro del rey se llenó de asombro. Nadie más conocía aquellos detalles. Nadie más había visto esa estatua en sueños. Daniel no solo había revelado el contenido de su visión, sino que estaba a punto de dar la interpretación que cambiaría la historia del mundo. La cabeza de oro representaba al propio Nabucodonosor y a su reino. Babilonia. La ciudad de oro, brillante y majestuosa, era el imperio más poderoso de su tiempo. Sus templos estaban recubiertos con láminas doradas que brillaban con la luz del sol. Todo parecía eterno,
Pero Daniel le advirtió: «Después de ti se levantará otro reino, inferior al tuyo». Ese segundo reino estaba representado por el pecho y los brazos de plata, el imperio medo-persa. Dos brazos, dos pueblos unidos, y así ocurrió. Ciro y Darío, con sus ejércitos, tomaron Babilonia en una sola noche. Mientras el rey Belsasar celebraba un banquete, las puertas de la ciudad quedaron abiertas y el río Éufrates fue desviado. Sin derramar casi sangre, Babilonia cayó tal como la profecía lo había anticipado. Después vendría un tercer reino, simbolizado por el vientre y los muslos de bronce: Grecia. Bajo el mando de Alejandro Magno, un joven de apenas 20 años, conquistaron el mundo con una velocidad sin precedentes. En apenas 10 años, desde Macedonia hasta la India, Grecia se convirtió en potencia. Sus soldados vestían armaduras de bronce, portaban lanzas y escudos de bronce, y hasta su cultura se extendió como el metal que lo representaba. Pero la estatua continuaba. Las piernas de hierro representaban al imperio más cruel y duradero: Roma. Sus legiones, disciplinadas y despiadadas, avanzaban como hierro que destroza todo a su paso. Roma no solo conquistó territorios, sino que impuso leyes, caminos y una autoridad incuestionable. Fue Roma quien dominaba cuando nació Jesús. Fue Roma quien levantó la cruz y lo crucificó en el Gólgota. El hierro de Roma dejó marcas que aún hoy podemos ver en la historia del mundo. Finalmente, los pies de la estatua eran mezcla de hierro y barro. Un reino dividido, fuerte y débil al mismo tiempo. Representa a Europa después de la caída de Roma, dividida en reinos y naciones que jamás lograron unirse plenamente. Se intentó con guerras, con matrimonios entre casas reales, con alianzas políticas y conquistas sangrientas. Carlos Magno, Napoleón, Hitler, todos quisieron levantar un imperio universal en Europa, pero ninguno lo logró, porque la profecía ya lo había anunciado. El hierro no se mezclará con el barro. Y entonces llega la parte más impactante del sueño. Daniel anunció que una piedra, no cortada por manos humanas, vendría del cielo. Esa roca, enviada directamente por Dios, golpearía la estatua en sus pies de barro y hierro, y toda la estructura se derrumbaría. Los reinos humanos serían destruidos, dispersados como polvo llevado por el viento, y jamás volverían a levantarse. Pero la piedra creció y se convirtió en un monte que llenó toda la tierra. Ese monte representa el reino de Dios, eterno, incorruptible, indestructible. La profecía es clara. Todos los imperios humanos, por más poderosos que parezcan, están destinados a caer. Los tronos de reyes se desmoronan. Los ejércitos más fuertes se extinguen. Las riquezas se pierden. Pero el reino de Dios permanecerá para siempre. Hoy, más de 2500 años después, las palabras de Daniel siguen vivas. Babilonia cayó, Persia cayó, Grecia cayó, Roma cayó, y Europa, con toda su fuerza y sus divisiones, sigue siendo incapaz de unirse en un solo imperio. Vivimos en el tiempo de los pies de barro y hierro, y lo que queda por cumplirse es la última parte de la profecía, la piedra que viene del cielo. Quizá estamos más cerca de ese cumplimiento de lo que pensamos. Las naciones tiemblan, los gobiernos se dividen, el poder de los hombres se derrumba. Una y otra vez, la historia confirma que la palabra de Dios no falla. La visión que tuvo Nabucodonosor en la soledad de su palacio era mucho más que un mal sueño. Era el mapa completo de la historia humana, una advertencia, pero también una promesa, porque cuando todo lo demás se desmorone, habrá un reino que jamás pasará. Y ese reino, según la profecía, llenará toda la tierra. El sueño de un rey atormentado es, en realidad, el mensaje eterno de Dios
para toda la humanidad.